Quizás la clase que tenemos hoy sea una de las clases más interesantes e importantes en algunos sentidos. Japón es una cultura que uno puede decir es muy redonda en el sentido de la forma como están integradas o están integrados los distintos aspectos dentro de ella. Uno no puede desligar la filosofía, las religiones y el arte, porque están sumamente vinculados unos con otros. Entonces, en el caso de la cultura japonesa, todo pasa por los mismos tamices. Japón tiene cuatro fuentes que la definen, que la determinan. La primera es el shintoísmo del que ya hablamos. La segunda es el budismo del que vamos a hablar probablemente hoy, teniendo en cuenta que este budismo está en diferentes matrices, ¿no? Una de las cuales es quizá la que más nos resuena cuando nosotros hablamos de Japón, que es el Zen. Pero no solo el Zen está presente dentro de la cultura y del arte japonés. También las otras formas de budismo son significativas y son representativas y no se pueden obviar. Está el confucianismo, que vamos a ver más adelante, y el taoísmo. Yo no los voy a meter todos juntos porque eso es como tóxico. Son demasiadas eh, formas de pensamiento distintas a las nuestras. Nosotros en Occidente tenemos un arte que no es cristiano, un arte que se desliga completamente de las creencias. Y ese arte está presente desde muy antiguo. En Oriente y concretamente en Japón es más difícil ese deslinde. Aún las formas de arte que nosotros vemos más secularizadas tienen elementos de esa filosofía, porque esa es una filosofía por la que todo pasa. Así como uno dice que todo Occidente es cristiano, independientemente de que creamos o no en Cristo, todo Oriente pasa por el crisol de las filosofías madre, que son las que lo explican, las que le dan razón de ser, las que lo complementan. Nosotros hemos venido haciendo este recorrido. Ya en este momento vimos Homón, que era los primeros asentamientos humanos en Japón de 11.000 años antes de Cristo a 300 años antes de Cristo. Una prehistoria larga, pero la prehistoria siempre es larga, pero digamos que una prehistoria que se extiende en Japón hasta un periodo para el cual ya en otros lugares existen civilizaciones, es decir, existe historia. Estamos hablando en China más o menos 2.500, 2.000 antes de Cristo, es decir, en ese sentido, China le lleva una larga ventaja a Japón en cuanto al desarrollo de su civilización, considerando específicamente que China es la matriz civilizadora de Japón. Entonces, esto es algo muy importante de tener en cuenta, es algo que es fundamental considerar para, digamos, nosotros no irnos a equivocar y saber que Japón es una civilización nueva o temprana. Bueno, aquí hablan de China empezando 3.500. Realmente eso no es muy acertado. China es más o menos 2.500. Tan antiguas son solamente Egipto y Mesopotamia. Así que eso es importante tenerlo en cuenta.
Teníamos después el periodo Yayoi y ahí era donde encontrábamos todas estas, en Kofun habíamos encontrado las casas, habíamos encontrado algunas formas cerámicas. En Yayoi esta cerámica tan maravillosa, tan ilustrativa, con tanta continuidad en cuanto a la inspiración de lo que es el arte contemporáneo. Después fuimos a Kofun y vimos los grandes túmulos funerarios. Y luego vimos Nara y allí en Nara especialmente estuvimos transitando la parte del shintoísmo y visitamos los santuarios de Nara. Ahora nos encontramos, vimos también en Nara los orígenes del budismo. Ahora estamos en el periodo Heian, que es de 794 a 1185 después de Cristo. Decíamos que en estos periodos no hay todavía un Japón feudal, que en el periodo Heian es cuando aparecen los grandes representantes de la cultura japonesa, que son los samuráis. Y habíamos visto una corte muy refinada donde se habían dado desarrollos significativos específicamente en el arte literario y destacamos muy especialmente la obra de Murasaki Shikibu, no su obra, su diario, sino su novela, el Genji Monogatari. Y empezamos a hablar de Genji Monogatari para Monogatari, perdón, corrijo. Empezamos a hablar de Genji Monogatari fundamentalmente para hablar de los personajes y decíamos que esta es una obra que tiene más de 1000 páginas, una obra relativamente compleja porque supone adaptarse o adecuarse a los elementos históricos que encuadran la acción y que nos permiten darle sentido y encontrarle una funcionalidad, em, saber por qué los personajes se comportan de una manera y no de otra. Y decíamos que además es compleja porque está llena de poesías, puesto que la poesía era un vehículo para la belleza, para la felicidad y para el amor. Y hablamos de lo importante que era la correspondencia en este momento y una correspondencia que tiene en cuenta muchos detalles y que debe adherir a formas estéticas muy exigentes. El Genji Monogatari habla de la historia del príncipe resplandeciente, Hikaru Genji. Genji es hijo del emperador y una de sus concubinas de menor rango. El emperador, para quitarlo de en medio, para evitar que pueda ser un impedimento en la sucesión, lo expulsa de la línea sucesoria. Y esto hace que Genji se quede, digamos, un poco en el aire y tome la determinación de darle sentido a su vida a través de la búsqueda de la perfección de la belleza. Y de esta manera, esta búsqueda de este príncipe la va a trabajar la autora de tal manera que va a construir sin proponérselo ella, porque no conoce esa tipología, la primera novela psicológica del mundo, porque el Genji Monogatari es un fiel retrato de las emociones y de las motivaciones humanas. Son 54 capítulos, la obra se divide en tres partes fundamentales. La primera es el ascenso y los romances de Genji. Aquí vamos a encontrar a un Genji, digamos, muy yendo y viniendo detrás de una y otra mujer, buscando aprender la belleza y aprender el amor a través de estas aventuras. Luego hay una parte, ya Genji se ha casado, ya Genji ha madurado, es la época dura para él, es un momento en que el personaje tiene que enfrentar las vicisitudes de su existencia. Ahí hay un elemento muy importante en literatura y es que vemos cómo el personaje de Genji crece y se consolida. Y la última parte, ya Genji no está presente, son sus descendientes y aparecen historias vinculadas con estos descendientes de Genji como su nieto Kaoru. Bien, ¿cómo son estos personajes? Genji, ya más o menos lo hemos dicho, es un hombre de una belleza extraordinaria, de un gran refinamiento y un
enorme talento. Eh, y él tiene su contraparte en Murasaki, que por lo cierto, les decía la vez pasada, este personaje es el que da lugar a darle el nombre a la autora, porque el nombre de la autora es desconocido, es decir, que se llama Murasaki, es una forma de homenajearla identificarla. Y decíamos que Murasaki es bella, es muy joven, es huérfana, se cría en la casa de Genji, bajo el espejo de Genji, y como él también va a, digamos, a buscar permanentemente la belleza. Pero es un personaje que tiene un sino bastante trágico, porque pues ella nunca podría ser la compañera de Genji o su única compañera, aunque es su gran amor. Ella tiene que vivir los permanentes y recurrentes abandonos por parte del protagonista. En cuanto al entorno de la obra, entramos a la parte que más nos interesa a nosotros, a la parte por la que esta clase es más importante y significativa, porque vamos nosotros a hablar del mono awari. El mono aware es una forma de sensibilidad que se desarrolla en Japón y que está vinculada con una cierta melancolía producto de lo efímero de la belleza. La belleza tomada de la naturaleza principalmente, pero también en los seres humanos. Esta sensación de que cuando estamos viendo la flor en su máxima expresión y mayor delicadeza y mayor presencia, estamos empezando a ver su el momento en que va a declinar, su declinación y su muerte. Este sentimiento o esta sensibilidad del mono aguare se va a complementar con el refinamiento Miyabi, que es este arte de la sutileza que se proyecta especialmente en la correspondencia poética. Mono aware quiere decir mono, cosa, objeto, fenómeno o acontecimiento. Aware, emoción profunda, conmoción o estremecimiento sentimental ante algo. La corte de Heian vive en un permanente estremecimiento, vive rodeada de belleza y experimenta esa belleza de una manera radical y profunda. El mono aguare va a implicar conmoción, ternura por todas las cosas en su finitud. Es la conciencia de esa belleza pasajera y al mismo tiempo es ese sentimiento de tristeza, de dulzura que se genera por su fugacidad. Eh, este, esta expresión del mono aguare surge específicamente en el periodo Heian y va a tener que ver con esa forma especial de contemplar lo estético, de adornarse, de vivir, digamos, en esa permanente melancolía. Vamos a encontrar que está presente en todos los grandes festivales que se dan en las distintas estaciones. Muy específicamente lo vamos a encontrar cuando se da la floración de los cerezos, el sonido del viento en el otoño o la nieve que se derrite en el invierno, entre el invierno y la primavera. Es la mayor inspiración para todo lo que va a ser la poesía. Y ese término mono aguare no es enunciado en el periodo Heian. Es un término que aparece mucho después. Sin embargo, la expresión está ya presente en el Genji. ¿Cuáles son los rasgos centrales? En primer lugar, es esa conciencia de la impermanencia. Todo pasa, todo es transitorio, todo está sometido a
el imperio del tiempo. Esa conciencia de la impermanencia está muy vinculada al pensamiento budista y al tono doctrinal del budismo, pero también a una idea filosófica de gran trascendencia. En segundo lugar está la fusión de la belleza y la melancolía. Lo bello es profundamente triste, es absolutamente conmovedor. Cuando se ve una mariposa como esta, inmediatamente se piensa en su muerte, se piensa en lo corta que va a ser su vida. Bien, esto, todo esto, este sentimiento y todos estos personajes, todo este entorno se circunscribe a un espacio arquitectónico. Ese espacio arquitectónico es perfectamente establecido en el Genji y todavía de él se conservan huellas importantes en Japón. La arquitectura japonesa está notablemente influenciada por la arquitectura china, pero se adapta al clima japonés. Entonces vamos a encontrar que en este periodo en que se desarrolla el Genji, que es todo el periodo Heian, lo que se construyen son palacios que se llaman Shinden Tsukuri. Son palacios cuyos pabellones están conectados por pasarelas que tienen techos inclinados y están al borde o en las proximidades de jardines, muchos de los cuales tienen estanques. El estanque proyecta muchas posibilidades o permite muchas posibilidades. Refresca, inspira, refleja. em, y el agua es uno de los elementos más significativos en toda la reflexión de el mono aguari. Aquí tenemos el palacio en sus diferentes espacios, ¿no? Está el day, que es la recepción. Aquí lo estamos viendo nosotros, ¿sí? Luego tenemos el chaikusho o la armería, justo detrás de la recepción. ¿Por qué la armería allí? Pues porque Japón, a pesar de que en Heian fue un tiempo tranquilo, siempre fue una cultura muy militar, una cultura donde hubo mucha guerra. Luego tenemos el perdón, el subone, que es un espacio que se comparte con la región o la mansión, que es donde habitan las personas em, pues del lugar. Y en cuarto lugar tenemos el Kuruma Yadori, que es donde están los animales o están, digamos, los coches, los caballos. Después de esto, tenemos el Takibi no Ma, que es el espacio para el fuego, un poco retirado. Era muy importante tener el fuego muy custodiado para evitar cualquier incendio. El sexto es el Baba Den o el cuarto para el entrenamiento de los caballos, que lo vamos a encontrar. Ay, aquí no lo veo, tan raro que no veo el 6, Y yo pero creo debería que estar debe estar más o ahí menos abajo. hacia acá. Luego tenemos el Umaya, que es el establo, pero no creo que aquí esté correspondiendo correctamente. Tengo que volver a mirar. Creo que fue que me salté una diapositiva, me disculpan, voy a rectificar. Uno, dos, tres, cuatro. El 5 es el Yubitsu-do, la habitación en la que se guardan las tablillas de los ancestros, que es este de acá. El 6, el espacio para el estudio. Luego tenemos la cocina, que sería el 7, que estaría acá.
Y ya sí estaría el 8, que es el espacio para el fuego, y luego el 9, el cuarto para el entrenamiento de los caballos. Bueno, lo importante de estos espacios, que están todos intercomunicados entre sí, es que son espacios que juegan entre el adentro y el afuera, como toda la arquitectura japonesa. Toda la arquitectura japonesa tiene la capacidad vehicular y de conectar el espacio. Y vamos a encontrar que ese es un espacio que está muy ligado a los jardines, a los lugares que podían servir para la inspiración. Son espacios que funcionaron más como lugares de inspiración que como espacios defensivos. Lo que llama poderosamente la atención, pero hemos dicho que Heian no fue un periodo particularmente militar. Una cosa que sí encontramos es que son espacios adecuados al ceremonial de la corte, que es un ceremonial sumamente complejo. Toda la arquitectura está trazada en relación a una simetría que juega en función de un salón central que está orientado hacia el sur y que tiene estanques y jardines frente a él. Los materiales son madera rústica sin pintar, techos de corteza de ciprés. Japón está lleno de cipreses y los cipreses fueron árboles de dominio exclusivo de los emperadores. Suelos realizados con tatami o con esteras de paja, lo que supone un caminar descalzo. Bien, muchos estanques artificiales, muchos juegos paisajísticos, muchos juegos en relación con la inclinación del terreno. Es una arquitectura que no dispone de mayores espacios privados. Todo el mundo vive expuesto casi que a la vista de los otros eh, habitantes del lugar, teniendo únicamente para lograr esa privacidad necesaria biombos o cortinas. Aquí estamos viendo las formas de la arquitectura, muy caprichosa, muy en terminación, estilo pagoda china, no tan inclinada, ¿sí? Con una fuerte ornamentación y en este caso muy pintada con blanco y rojo vermellón, que es el color de la vida, de la energía, de el espíritu. Ahí ven ustedes la entrada. Y estos son los famosos jardines japoneses, ¿m? Que buscan ese equilibrio, que están muy inspirados en el budismo, más de la arquitectura. Esa es una de las barcas estilo Heian del momento, ¿sí? Y vamos a encontrar que el espacio es un espacio amplio, es un espacio versátil. Las habitaciones se constituyen de manera modular y sobre todo, es muy importante el hecho de tener la naturaleza al alcance. Una naturaleza que se construye y se idealiza del mismo modo como se hace en China. Las mujeres en general vivían detrás de los biombos o de las cortinas, cortinas como las que estamos viendo que nublan la visión del visitante. De manera que quien se acercaba a ellas básicamente no podía verlas con claridad, única y exclusivamente escuchar su voz. Y esto era pues algo que para ellos estaba completamente dentro del curso de lo normal. Los espacios eran casi todos de carácter rectangular y la visión de que no estuvieran establemente separados permitía una cierta funcionalidad según las circunstancias. Bien, las mujeres de la aristocracia rara vez se dejaban ver, la intención era que no las vieran, a veces ni siquiera los miembros de su propia familia,
vivían completamente segregadas, pero tenían a su alcance la ventaja o el beneficio de que ellas podían escuchar y hablar, sí, manteniendo digamos, cierta discreción. Entonces, ¿cómo se enamoraba un hombre de una mujer? Por la sombra, por la silueta, por lo que alcanzaba a percibir, sobre todo por la voz y por la poesía. Y vamos a ver que en esta corte Heian, donde hay todo ese refinamiento, la condición no es de una pompa excesiva, sino por el contrario, de una parquedad enorme, es decir, hay una gran elegancia, todo es muy sutil. Lo más sencillo es lo que se considera más significativo. Entonces, el pétalo que se cae, la carta de amor, una voz desvanecida en la distancia, los acordes de un instrumento musical. El silencio es algo que se disfruta profundamente y nadie intenta aprender el mundo que lo rodea porque eso es absolutamente imposible. Lo único que se puede es disfrutar de esa impermanencia. Bien, vamos a ver algunos ejemplos de lo que estoy diciendo. En el Genji Monogatari, por ejemplo, hay una dama que es amada por Genji, que es la dama Aoi, y ella muere. Entonces, el momento de la muerte de la dama Aoi es un momento muy importante para percibir esa impermanencia. Asimismo, cuando Genji habla de los campos de flores que están cargados de belleza, pero que al mismo tiempo son muy tristes. En cuanto al arte, esta impermanencia y esta forma particular de percepción va a trascender en una de las maneras más significativas del arte japonés, que es la pintura Yamato-e. Vamos a empezar ahora, más adelante, a hablar de Yamato-e, pero más será en los periodos posteriores donde veremos las obras más significativas en esta, digamos, en esta forma específica de desarrollo estético. Vamos a ver que en estas pinturas esta impermanencia aparece manifiesta en el cielo nublado, en fiestas que son efímeras, en todo lo que se sabe que va a pasar. Hay una ceremonia que surge en este momento y es la ceremonia del Hanami, que es una ceremonia que consiste en admirar la floración de de los cerezos que van a durar, que va a durar solo unos pocos días. Esta forma de sentir va a trascender profundamente en la estética japonesa. Lo vamos a ver en el haiku, en el ukiyo-e, del que vamos a hablar, que es el arte más específico del periodo Edo, y en el cine de algunos directores como Yasuhiro Ozu. Son obras obviamente profundamente tristes, absolutamente melancólicas. Mm, Hay una película que salió hace poquito que se llama Un día perfecto. Es una película bellísima, es una película japonesa de un hombre que trabaja limpiando unos baños. Y es de verdad de las cosas más bellas que uno pueda llegar a encontrar. Pero espérense, yo miro, es la película japonesa, porque hay otra, pero no, Días Perfectos se llama. Les voy a mandar ahorita la referencia
para que ojalá la vean. Es muy hermosa. Es una película de la que uno jamás, jamás, jamás se arrepentiría. Es muy bella. Y habla justamente de la felicidad lograda a partir de esta concepción de la impermanencia. Bien, otros elementos que van a estar relacionados con todo lo que tiene que ver con este proceso de lo impermanente van a ser el Jugend, que se concibe como la misteriosa profundidad. Es lo que se puede llegar a experimentar cuando una persona entra, por ejemplo, en contacto con la visión del monte Fuji y puede pensar todo lo que esa visión del monte Fuji representa o significa. La otra es el Wabi Sabi. Wabi Sabi es fundamental en todo el Zen, todo lo que va a ser el Zen, que es la belleza de lo imperfecto o de lo desgastado. Nosotros estábamos viendo, la otra vez estábamos viendo la cerámica. Hay una forma de cerámica que va a aparecer más en el ukiyo-e, en el momento Edo y hoy, que es cuando se rompe la cerámica y es reordenado, digamos, restablecida su forma usando materiales nobles como el oro. Filmis, ¿en qué Bien. plataforma está Días Perfectos que en Netflix no está? Espérate, en Netflix no está, desafortunadamente no está. Yo sé que está en Film Affinity, pero déjame un minuto, yo busco aquí. Eh, yo la tengo, pero pues la tengo es en no sé, no sé si puede estar de pronto. Voy a mirar a ver si de pronto sería maravilloso que estuviera en YouTube, pero me parecería muy raro. Eh, hay una que se llama Movie y no sé en cuál más pueda estar. Sí. Pero lo único que sí sé es que es una película extraordinaria, o sea, es de lo mejor, de lo mejor. Yo se las voy a mandar con el link de Movie, a ver si logro que se tiene prueba gratuita incluso. Si logro, si la pueden ustedes ver, porque es muy bella. Es una película bellísima. El único problema que yo tengo con el Zoom es que no me deja, ¿qué? No me deja proyectar películas. Tienen que estar ya la película en YouTube. Voy a mirar a ver qué podemos lograr. Bien, ahí se los mandé. Bien, em, ahora vamos a llegar a otro concepto importante. Es el de Miyavi. Todos estos ideales estéticos van a jugar un rol importante en cuanto a la forma de proceder de las personas. En primer lugar, van a transponer a Japón un modelo de cortesía absolutamente delicado, de un gran refinamiento y unos cánones de elegancia. La belleza no es vulgar, la belleza no es grosera. Entonces, es muy importante que las personas vivan conforme a una etiqueta acorde a esta manera de proyección. Ustedes ya se pueden imaginar
caminar, moverse, hablar, pararse, o sea, cada circunstancia es como tener un cuadro, ¿sí? Y ese refinamiento se hace muy especial en la forma de vestir. La forma de vestir es una presentación, es un poema, ¿sí? Eh, Cuando nosotros vemos, por ejemplo, aquí, eh, podríamos pensar esta ropa, estoy totalmente improvisando, y decir cómo pasamos de la brevedad efímera de la primavera al radiante verano para concluir en el otoño y en el frío invierno. O sea, hacer toda una elaboración con la ropa. Las mujeres, una de las ventajas que tienen es que esta ropa se pone por capas. Entonces pueden combinar las capas de maneras tales que cambiando el orden puedan alterar el sentido. Y todo entonces entra dentro del concepto del waka o de la ilusión poética. Todo debe ser suavizado, incluso en la estética masculina, incluso en el comportamiento masculino. Nada debe ser abrupto, nadie debe reír a carcajadas, nadie debe entrar corriendo, nadie debe golpear, nadie debe irrumpir de manera indelicada. Todo debe centrarse en la perfecta armonía de lo visual y de lo emocional en todos los aspectos de la vida cotidiana y especialmente de el arte. Las manifestaciones de este entorno, pues ya los dijimos, están principalmente en la literatura, en el Genji Monogatari. Esto es algo de lo que hace que Genji Monogatari sea tan importante, ¿sí? Porque los personajes que están completamente idealizados encarnan el Miyabi, son gentiles, son cultos, son estéticamente hermosos, se comportan según la etiqueta. En la vestimenta, como lo hemos dicho, hay que saber combinar los colores, hay que tener la capacidad de ser sutil en esa combinación. Y en la pintura, cuando surge el primer gran estilo estético, artístico de Japón, con la pintura del Yamato-e. Una pintura que surge como una manera de acompañar la poesía y de darle un trasfondo visual a obras como el Genji Monogatari. Genji Monogatari tiene un error en edición muy grande en general, y es que esta es una novela visual y muy pocas, y no trae muchas imágenes. Y es muy importante porque una de las cosas que hace Murakami es ay, espérenme un minuto, porque yo acabo de decir Murakami, pero ahorita acabo de pensar que sí, sí es ese nombre, porque a veces es Murasaki, o sea, Murakami es el escritor. Me disculpan esta y otra y otras dos. Murasaki, una de las cosas que hace es describir perfectamente la sociedad de su tiempo, es crear una composición perfecta del clima, del espacio, del lugar. Ahora, el mono aguare está entonces muy vinculado con las otras tendencias estéticas que van a determinar completamente el ser estético de Japón, especialmente con el Miyabi, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta que el mono Aware se centra mucho más en la emoción frente a lo impermanente que en la apariencia de la belleza y el refinamiento estético. Es mucho más profundo. Bien, hay elementos que son muy importantes en el Genji y que son muy propios
entonces del carácter de Japón. Estos elementos no se limitan al periodo Heian, estos son los elementos para entender Japón en todas sus manifestaciones estéticas, desde las de la prehistoria hasta lo que es hoy en día el anime y todo lo... Ay, se me acabó de ir el otro nombre. Bueno, ahorita me voy a acordar. Entonces, es muy importante, ¿sí? Tenemos, por un lado, hay una noción que ha penetrado profundamente en la sociedad japonesa, que ya no es religiosa, es cultural, y es la noción del destino y del karma. Em, Está presente en todo, o sea, acción, reacción. Toda tu vida depende de lo que hiciste en vidas anteriores y tus vidas futuras dependen de lo que estás haciendo. No en vano, el fundamento del budismo es concretamente romper por completo con todo esto, el manga, con todo, absolutamente todo esto. Lo otro es la armonía con la naturaleza. La vida humana no debe contravenir a la naturaleza, debe fluir junto con la naturaleza. Debe acompañar el ciclo natural. Ese es un elemento que va a estar mucho más presente en el taoísmo que en el propio budismo, pero en el budismo ya está allí manifiesto. Y la estética como virtud, esto sí es algo muy heian. O sea, la idea de que si es bello es bueno, era una misma concepción que tuvieron originalmente los griegos. Si alguien es bello, es imposible que sea malo. Hoy en día, esos dos conceptos ya no están unidos, pero para Heian sí. Es decir, una persona bella es una persona virtuosa. Ahora, está claro para nosotros que trascendiendo la belleza física está la belleza moral y que cuando una persona nos llega profundamente a nivel moral, nosotros sentimos que es más bella que una persona que no lo hace. Hay una serie de rituales de purificación. Estos rituales de purificación que están presentes en el Genji vienen directamente del shintoísmo y el budismo los retoma del shintoísmo. La idea de que si no se purifica la impureza física y espiritual, se tiene una desgracia o se toma el riesgo de tener desgracias. Por otro lado, un elemento que viene muy profundamente de China, que es muy profundo en China, que son los augurios y la astrología. Todas las grandes decisiones se toman consultando con astrólogos, específicamente todo lo que son los matrimonios. La casamentera hace las cartas astrales de los novios y basándose en esas cartas astrales establece cómo debe coordinarse la pareja. Por otro lado, hay un elemento que el Genji muestra y es que la vida de las personas está determinada por un rol social que ya estaba completamente predeterminado desde el nacimiento y que tenía que ver con el rango, el clan, la etiqueta. Y los individuos viven dentro de la corte como parte de estos entornos y están condicionados a esa forma de vida. Hay un elemento que aparece dentro del budismo que es muy importante y que está allí presente, y es el samsara. El samsara es el ciclo interminable de nacimiento, muerte, renacimiento, en el que todos los seres humanos están atrapados. Por eso el budismo busca seguir la ley del Dharma para poder escapar a los nacimientos, es decir, lo mejor que te puede pasar es nunca haber nacido. Y vamos a encontrar que la vida cortesana es muy elegante, es muy hermosa, pero obviamente está vinculada con este ciclo. Y solamente las personas más sabias van a buscar salir de allí a través de el moksha o nirvana, siguiendo muy estrictamente las leyes del Dharma. El karma lo conocemos bastante, es la ley moral que aparece en el budismo y que está vinculada concretamente con el hacer o el no hacer.
Esto quiere decir que todas las acciones buenas tienen una recompensa, pero todas las acciones malas tienen también un castigo o una pérdida. Y vamos a encontrar que los monjes y en los templos van a buscar específicamente la liberación del karma a través de una vida sagrada, de una vida santa. Toda enfermedad, toda desgracia, toda calamidad es considerada como parte del karma que una persona está experimentando. Para Heian, todas estas creencias son lo que hacen o construyen la base de la moral y se consideraba, por tanto, que las personas que tenían rangos superiores eran mejores que las personas que tenían rangos inferiores. Y este bienestar o esta superioridad dotada no, dotada no, esa superioridad asociada al nacimiento era la que implicaba la subordinación de los menos afortunados a los más afortunados. Los miembros de la sociedad creían, sin embargo, que podían mejorar todavía sus circunstancias si hacían donaciones a los templos o si iban hacia los monasterios y buscaban escapar del ciclo del Dharma. Hemos hablado de que Genji es un príncipe absolutamente bello y de que Murasaki, su contraparte femenina, también es una mujer supremamente hermosa que consideraba Heian como atractivo masculino. Un hombre que era de gran refinamiento cultural, muy hábil en la poesía, en la caligrafía, en la música, que tenía un maravilloso gusto estético, la capacidad para vestirse bien, elegir bien las ropas, los perfumes, los colores adecuados para cada ocasión. Y un hombre que fuera muy elocuente, que supiera conversar con sutileza y que pudiera enviar cartas perfumadas muy bien escritas. Acordémonos que en Japón, así como en China y después en el mundo islámico, la caligrafía es un arte capital. Y quien tiene una bella caligrafía se considera que tiene un bello espíritu. Dominar la caligrafía supone, por otro lado, un trabajo de paciencia, de responsabilidad, de ser una persona sumamente dada a un esfuerzo constante. Tiene que ser constante porque es muy difícil. La caligrafía es muy complicada. En cuanto a otros elementos, tenía que ser un hombre muy cuidado en su apariencia, con la barba muy recortada o preferiblemente sin barba, con el rostro perfectamente limpio. Un hombre de marcada sensibilidad emocional que fuera capaz entonces de expresarse poéticamente, que no fuera tosco y sobre todo lo hacía muy atractivo tener un alto rango en la corte y tener buenas conexiones familiares. Eso nunca falla. Mm, Además, tener el cabello largo, liso, bien cuidado, casi siempre recogido, ¿no? En un moño, como lo hacían los chinos. Las cejas finas y delineadas, muy proporcionadas con el rostro. La figura esbelta, sin que fuera excesivamente musculoso, con manos finas. Las manos finas eran un símbolo de nobleza y de que era una persona que no realizaba trabajo físico. En cuanto al atractivo femenino, el cabello muy largo, tan largo que fuera más largo que la altura de quien lo tenía. Que cuando la mujer se soltara el cabello arrastrara detrás de ella. El rostro muy blanco, las cejas pintadas de negro, de manera que tuvieran una inclinación casi que un triángulo, ¿sí? Los dientes ennegrecidos, porque esto se consideraba un símbolo de madurez y de refinamiento, o sea, la boca completamente negra.
así como lo estamos viendo aquí. El rostro redondeado, las facciones muy suaves, el vestuario perfectamente escogido en capas que armonizaran según la estación, un perfume personal elaborado con incienso. Era muy importante que este fuera un perfume único que reflejara la personalidad de la dama en cuestión. ¿Con qué se Ahí ven ustedes los ojos. ¿Ah? con qué se ennegrecían esos ¿Por qué dientes? se pintaban los dientes de negro? Mira, no tengo idea. Ah, ok. Eh, Generalmente ellos pensaban, me imagino que habían varias cosas. Em, por un lado, está el hecho de que era muy difícil eh, que que las personas más pobres pudieran hacerlo, ¿no? Em, en segundo lugar, era una forma de protegerse frente a las caries. Así lo consideraban y lo consideraban sumamente elegante. Era una mezcla de hierro, sake y té y se usó hasta 1870. Se consideraba el color negro como un color elegante y se veía que una sonrisa de dientes negros era muy atractiva y que hacía que era mucho más bonita. Realmente la práctica desapareció porque la prohibieron y se cambió el criterio del negro intenso brillante al color blanco, ¿sí? Todavía hoy esa práctica que se llama chaguro se puede ver en algunas obras de teatro. Eso es lo que dice. Mm, Bien, miren, ok. el maquillaje blanco, 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 usando polvo de arroz. Ellas podían usar ese polvo de arroz, las occidentales usaban plomo y ya se pueden imaginar lo que sucedía después. Mm, los labios generalmente no se los pintan todos, sino que se los pintaban solo en el centro como un pétalo de una flor y los ojos terminaban en el rosado, ¿sí? Bien, era muy importante que la dama fuera muy talentosa estéticamente, artísticamente, que tocara algunos instrumentos como el koto o el biwa, que fuera una mujer discreta, modesta, que se mantuviera esencialmente detrás de la cortina o del biombo, y que mantuviera frente a sí una ala de misterio, ¿no? Una aura de misterio. Y como les decía, que tuviera su propio perfume. El amante ideal, hombre, ya lo hemos dicho, tiene todos estos talentos de los que ya hemos hablado, pero además debe ser un hombre discreto para mantener el secreto del romance y evitar el escándalo. A mí lo que me parece maravilloso es si estas mujeres me mantenían detrás de los biombos y detrás de las cortinas, ¿cómo hacían para irse con los amantes? Seguramente tenían que tener celestinas y amigas que les hacían, eh, les ayudaban a evadirse, ¿no? Y debe ser un hombre persistente en su galantería. Debe ser además un hombre generoso. Debe enviar permanentemente obsequios a la dama de acuerdo con la estación, o sea, frutas, flores, eh, cartas, alguna pieza de tela. La mujer, pues ya les he dicho, debe ser sobre todo muy recatada y muy hábil en el arte.
pero es muy importante que tenga un comportamiento mesurado, que muestre compostura, que muestre sigilo, ¿no? Que no se vaya a delatar fácilmente. Debe tener la capacidad de mostrarle empatía al hombre y ser capaz de vibrar según los estados anímicos que él presenta. Y debe poder proteger su propia reputación y la de su amante, ambas. El juego de seducción, ya se lo pueden imaginar, eso tiene que ver con una serie de gestos mínimos, de aproximaciones muy, casi que imperceptibles, y después con la habilidad para mandar y ir y llevar poemas, ¿no? Transmitir poemas para que el uno y el otro puedan ir calibrando las emociones. Ahí ven ustedes las damas Heian con sus abanicos. Eh, el vestuario es precioso, el manejo del abanico es algo absolutamente encantador. Y ahora vamos a ver algo muy especial y es cómo se ve esta mujer envuelta en estas prendas, ¿no? Cómo simula permanentemente ser un ave, ser una paloma, ser una golondrina, especialmente cuando extiende la cola del vestido. Miren ustedes, se ve como si se tratara de un ave, ¿sí? Y eso es lo que se simula. Incluso con los adornos de cabeza, lo que se busca es simular la imagen de las aves. Ahí vemos lo que jugaban. Miren ustedes la belleza. eh, Esa extensión de las telas para parecer también como una flor, ¿no? Esta es una representación de Murasaki. Murasaki. Ya le volví a cambiar el nombre. Miren ahí, ¿sí ven? Como un pájaro. Esa era la idea, representarse y verse como si se tratara de una golondrina. Justamente pensando que las golondrinas, hay muchas golondrinas en Japón y que la golondrina es un ave muy estacional, marca mucho el manejo del tiempo. Bien, como les decía, inicialmente la idea era que se veían, el hombre de pronto podía ver a a la dama en alguna ceremonia, em, en algún festival, eh, y podía sentirse atraído especialmente por un gesto mínimo, porque todo esto de la impermanencia tiene que ver con eso. Después, como les comentaba, vienen las cartas, la poesía, la respuesta debe ser muy rápida y si el hombre, es decir, si la mujer, cualquiera de los dos, cometía un error en la formulación de su carta, hasta ahí llegaban. Es decir, ese era el momento en el que se acababa todo el encanto. Era muy importante esa parte. Y era muy importante la entonación, el manejo de la voz. Ya cuando las cosas estaban sobre, digamos, sobre el tapete, entonces era posible dar lugar a las visitas nocturnas y siempre existía, claro, el riesgo de ser descubiertos.
Y después de un encuentro, era muy importante que llegara una poesía, que una carta en la que se expresaran los sentimientos más tiernos que se habían podido llegar a tener a partir de digamos, de ese momento. Era muy importante que esto fuera completamente velado para que nadie lo fuera a descubrir. Pero de nuevo, la evaluación que se hacía del amante o del amante tenía que ver con sus habilidades literarias. Una persona que cometiera errores, pues a este nivel podía verse desatendida completamente o abandonada. Los encuentros originalmente no estaban vinculados a la parte física, aunque esta no estaba excluida, sino fundamentalmente a crear un vínculo espiritual, ¿no? Un vínculo emocional por parte de los participantes, lo que quiere decir que era algo muy parecido al amor cortés que encontramos en el siglo XII en Occidente. La dama, el caballero, el trovador, o sea, los poemas, los cantares, exactamente eso. Y la importancia de las cartas hizo que fuera absolutamente significativo, en primer lugar, todo el medio, el soporte en que se iba a escribir. Los japoneses desarrollaron entonces una serie de papeles finos porque la sola calidad del papel ya era una manera de enunciar la personalidad del remitente. Después estaba, como les digo, la caligrafía y se escribía usando el hiragana, que es un estilo mucho más íntimo y más delicado que el estilo convencional. Los papeles todos artesanales con patrones que armonizaran con la estación. Obviamente, las mujeres y los hombres encontraron mecanismos de enriquecer ese papel para hacerlo mucho más bello. Y obviamente las cartas iban perfumadas para darles la identidad específica de quien había escrito, ¿no? Los poemas que se mandaban eran poemas waka de 31 sílabas, alusivos a la estación, a las emociones o a metáforas amorosas. El texto debía ser muy, muy, muy sutil y todo debía estar en conexión, o sea, el texto, la caligrafía, el perfume, todo y todo esto adecuado a la estación del año en la que se estaba escribiendo. Todo se doblaba la carta con precisión y se ataba con papel de seda y se usaba muchas veces un mensajero que podía dar noticia de qué tan importante o qué tan urgente era el mensaje. Vamos a ver algunos de estos waka y algunos que nos van dando una idea de cómo podía ser. Dice, en la casa cubierta de enredaderas, empapadas de rocío, el canto de los insectos no cambia con el paso de los otoños. Para una persona no vinculada a la relación, este poema podía ser bello, pero podía ser muy intrascendente. Pero para alguien que está dentro de la relación, es muy claro que hay un anhelo, que ha habido una perdurabilidad, que hay una constancia en el sentir. O aunque parece posarse, no se deja tomar. Lo has visto y de pronto ya no sabes dónde fue. La libélula se esfuma. Parte de lo que
es importante en esta correspondencia es que no esté solamente vinculada o ligada a la persona que, digamos, a la que se le responde, a la que se le envía el poema, sino que está vinculada a una forma de sentir, a una forma de vivir. Es justamente en el momento de Heian donde aparece el plegado de papel japonés, em, que viene proveniente de China. En China, el plegado de papel se origina entre el siglo primero y el segundo después de Cristo. A Japón llega en el siglo sexto. Inmediatamente llega, se vincula a la tradición japonesa. En el periodo Heian, desde el 794 hasta el 1185, ya este plegado se va a conocer como origami y va a tener una importante participación dentro de las ceremonias de la nobleza, porque solamente los nobles podían darse el lujo de plegar el papel. Ahí vemos algunos plegados más cercanos a la época Heian. Bien. mm, las relaciones que se describen en el Genji no habrían sido posibles sin tres personalidades. O sin tres elementos, perdón, los mensajeros que llevan las cartas y las alcahuetas que ayudan a entablar el principio de la relación y que ayudan a ocultarla. En cuanto a este periodo, es también el periodo, como les decía, en que aparece el arte Yamato-e. Yamato-e es la primera forma de pintura originalmente japonesa. Trabaja con colores suaves, una línea muy fluida y los temas son aspectos de la naturaleza, la vida cortesana, narraciones históricas o literarias. Uno de los elementos más importantes para el desarrollo de Yamato-e es el Genji Monogatari. eh, Monogatari, Monogatari, perdón, estoy como un poco averiada hoy. Em, y vamos a tener que para este momento, Heian se desarrolla una forma muy especial, que es el rollo de papel ilustrado que se despliega a modo horizontal y que se conoce como maki o rollo de imágenes. Y vamos a mirar que las primeras imágenes que encontramos son la historia del Heiji en diferentes pasajes. En lo general, esta obra, este tipo de arte, no maneja el principio de la perspectiva. Las figuras se sobreponen unas a otras. Se parece en este sentido bastante a lo que puede ser el arte gótico medieval en Occidente. Vamos a encontrar que la intención de ilustrar los desarrollos, lo que es toda la obra que hace la autora Murasaki, hace que se desarrolle este sistema de pintura. Nosotros vamos a encontrar que los pintores retomaron diferentes momentos dentro de la obra y los pusieron en imagen. Originalmente estas pinturas pues tienen, a veces están hechas en tinta, se han perdido un poco la nitidez que ellas van a tener, pero la forma del Yamato-e rápidamente va a avanzar estéticamente, se va a retroalimentar de las maneras propias de la narración estética china, y va a servir muy específicamente para la representación de dramas o situaciones de carácter secular.
Conforme fue pasando el tiempo, el Yamato-e fue ganando en agilidad visual, en movimiento, en caracterización y se volvió una historia narrativa de término continuo que buscó no solamente reflejar los hechos, sino darnos la puerta de entrada hacia las emociones que hacen parte de la narración. Este trabajo, especialmente en el siglo XII, va a seguir una serie de convenciones que siempre tendrán como punto eje la parte emocional. Y pues los que estamos viendo son los más antiguos, no nos vamos a detener mucho en la parte de análisis, pero sí se puede ver unos elementos que son importantes. Por un lado, el valor absolutamente importante de la línea. La línea tiene un gran protagonismo. Es muy importante el detalle dentro del dibujo. Por otro lado, como vemos, los manejos de color pueden variar. Es importante el uso de tonos fuertes, pero hay en algunos casos, digamos, una gradación tonal para darle mayor vivacidad a la descripción visual, como lo vemos aquí. En este caso, por ejemplo, con los caballos. Miren ustedes cómo hace degrada el color. Por otro lado, enfatiza los tocados de los personajes. Estos tocados para nosotros pueden ser muy irrelevantes, pero para un observador de su tiempo eran sumamente significativos. La importancia del desarrollo del tema natural, aquí lo vemos, el árbol florecido. Este paisaje natural circundante va a generar parte del clima interpretativo de la obra. Nos va a permitir saber en qué momento está, y nos permite hacer un contraste. Por ejemplo, en esta obra es una escena de guerra, nos está narrando una batalla importante dentro de todo el cierre de este periodo. Y sin embargo, hay elementos importantes de ese nivel de impermanencia, es el relieve que le da el autor a las monturas. Se detiene cuidadosamente en en sus colores, en sus colas, en sus detalles. Por otro lado, deja casi muy desapercibidos los caracteres de los protagonistas, sus imágenes, casi como fundidas con el plano, o sea, de alguna manera seguimos jugando con esa noción de la impermanencia, de cómo todo va a pasar, de cómo todo va a ser efímero. Eso también nos lo puede mostrar el árbol, pero el árbol también nos muestra dos referencias, está en la parte de atrás, en la parte posterior, es lo que estamos dejando, o sea, estamos dejando la belleza, la tranquilidad, el florecer de lado para partir hacia una aventura bélica, donde la vida probablemente se va a ver comprometida. En la segunda de las obras vemos un elemento muy especial y es que hay una cierta comicidad en el manejo de los rostros, es un poco caricaturesco. La línea sigue siendo absolutamente determinante en todos los sentidos. Hay muchos ornamentos. Miren, por ejemplo, el detalle con que hace las telas, ¿no? Aquí lo vemos, la tela de este hombre. Miren, los monjes, lo que sea, el monje bailando, celebrando algún ritual, los monjes completamente con la cabeza vuelta al cielo. El pueblo viene contento, todos están jubilosos, todos están contemplando, probablemente pidiendo lluvia o pidiendo algún tipo de bienestar
Aquí vemos los adornos de papel que se usan en el shintoísmo, las ropas, y hacemos parte de un festival importante. Esto que está acá parece ser un tambor y esta es una estructura que podría ser una estructura de un templo. La suavidad en que se ha aplicado el color, la gradación del color, los matices, buscar puntos de referencia o de relevancia hacia los cuales llamar poderosamente la atención del espectador. Es toda una aventura visual que nos permite detenernos y deleitarnos en cada figura. Miren los detalles de los pies, ¿sí? El caballo, de nuevo, haciéndole mucho llamamiento de atención a través del manejo de el color. Este desafortunadamente no se ve muy bien, este tampoco es que se vea muy bien, pero en este vemos que es una relación del Genji, está claro por el color de las ropas. Desafortunadamente la imagen que nos llega no es una imagen tan absolutamente buena. Sabemos que estamos en invierno o en otoño, pero preferiblemente en invierno por lo desprovistas de hojas y de flores que está el árbol. Y entramos en una narración visual que para los lectores de la obra es absolutamente fácil de ubicar. Y aquí vemos las famosas cortinas que usaban las mujeres, la mujer detrás de la cortina. Para un confinamiento tan marcado de las mujeres, pues la compensación perfecta es justamente ese desarrollo de una vida intelectual muy, muy, muy em, compleja y con muchos sentidos, ¿no? Ahora, vamos a encontrar que en general casi todos los textos, o sea, todo lo que se llama Nonae, que son los rollos que representan el Genji, son muy ricos en la descripción visual de la vida de la corte, ¿no? Eh, es precioso el trabajo al milímetro, o sea, el dibujo muy, muy estructurado. Por eso les digo que todo se conecta, lo vamos a ver después en el manga. Es decir, hay algo que hace una distancia muy grande entre el arte oriental y sobre todo el arte japonés y lo que va a ser el arte occidental. Es que los orientales no necesitan poner en la escena todos los elementos de la representación. Es decir, un artista occidental pinta el cielo, la montaña, la florecita, el camino, la piedrita, todo. El artista oriental esquematiza, sintetiza, saca, extracta aquellos elementos que le considera son determinantes dentro de la representación, estableciendo un vínculo comunicativo más directo en el sentido de que ha suprimido todo lo que no necesita estar allí presente. Obviamente, para nosotros que somos más torpes, que no estamos tan familiarizados con lo que ellos están exactamente presentando, están exactamente mostrando, pues nos va a ser difícil en muchos casos poder hacer una interpretación más directa. Por otro lado, toda la pintura oriental es poética, entonces no es narrativa. La pintura occidental es una pintura narrativa. Entonces es una pintura donde el pintor o la pintora hacen una exposición del tema que están representando. En cambio, en Oriente hay una serie de metáforas que deben ser entendidas por el observador. Ya tiene que haber la habilidad del observador para establecer las relaciones o las conexiones que están presentes frente a sus ojos. Y parte del juego, así como en el caso de los poemas, o sea, el poema es evasivo, el poema
habla de la impermanencia de la libélula que se paró de pronto un momento en el dedo y después salió volando y no se quedó. Em, Como también puede ser la fugacidad del amor o la fugacidad de un momento muy especial en el que abrazas a tu hijo o en el que ves a una persona querida y después ya no está. Entonces, esa misma forma narrativa, esa misma manera de expresar, la vas a encontrar en el arte. Entonces, tú miras aquí, está el palanquín, que es probablemente es el de la reina, el de la princesa, ¿sí? El de una mujer. ¿Por qué? Porque está sumamente adornado y está completamente cerrado, pero es que no sé si está, aquí parece que hubieran llamas de fuego alrededor, pero es muy raro porque no tendría sentido. Aquí está el nicho de pagoda, podía ser también una representación de un honde, eh, sí, no, del Haiden, es decir, de la divinidad. No está totalmente claro. Alrededor están todos los discípulos, ¿sí? O sacerdotes. Estos sacerdotes son definitivamente, pueden ser igualmente interpretados como shintoístas o budistas, pero creo que son budistas. O sea que esta debe ser una imagen de Buda. ¿Esta es una pintura, Y Génesis, de qué tendríamos año que... por ahí? Ah, Esta es una pintura esa de... es un rollo. Es un rollo, tú lo Sí. desenvuelves y aparece toda la narración, como un pergamino. ¿Y de qué año por ahí? Este es del siglo XII, Ah, ok. más o menos 1100. Mm. ¿1100? No, 1000. 1000 es el siglo XI, 1100 es el siglo XII, sí, más o menos de 1100. Este también, este es claramente el Genji, o sea, es muy probable que este sea el príncipe radiante Genji y esta sea su queridísima amante, una de sus tantas amantes, habría que mirar. Esta es una escena exacta del Genji. Estos son los biombos para separar el espacio. Miren que acá están las otras personas y nos da toda la idea del clima de la atmósfera donde ellos están relacionando. Y aquí tenemos otra de las pinturas más importantes. Esta pintura, los rollos se llaman Otoko-e. Y este Otoko-e, que es de 1160, habla del asedio del Palacio Sanjo en 1160 y es un ataque nocturno al palacio. Este es es una descripción que aparece en el rollo de mano Heiji Monogatari o Genji Monogatari. Y es una descripción absolutamente extraordinaria por la complejidad. Miren la belleza del incendio. O sea, el incendio es algo absolutamente hermoso como está hecho, ¿no? A un lado. No lo hace sobre las personas y aquí vemos a los combatientes que ya aparecen con las ropas propias de los samuráis, los caballos entrando en escena y aquí los enfrentamientos. Hay que hacer una lectura más detallada, pero esa la voy a hacer la semana entrante eh, porque nos va a tomar un poquito más de tiempo. Miren aquí, por ejemplo, cómo entra el samurái a matar y vemos a cada uno de ellos en su postura, en su actitud de lucha, con las katanas, con las naginatas. Las naginatas es la naginata que les estoy mostrando. Los caballos, siempre muy bien, la dirección de los caballos para mostrar el fragor de la batalla, el humo negro
las llamas, la manera de hacer las llamas es preciosa. O sea, la forma como se establece el uso de la tinta y cómo se le da forma a ese incendio es precioso. O sea, cuando lo vemos y conocemos, por ejemplo, los protagonistas del acontecimiento, nosotros podemos entender mucho mejor qué es lo que se está narrando, qué es lo que pasó ahí. Pero es fundamental entender el cuidado en la línea, o sea, el manejo de la línea y el manejo del color. Miren que es una pintura con muy bajo contraste de color. Los contrastes de color básicamente son café, negro, gris, rojo, ¿sí? Un poco de amarillo, muy poco color, para no quitarle con el color trascendencia al manejo de la línea. El color está no como una forma de explicar o explicitar algo, sino como una manera de denotar algo, o sea, de significar algo. Volvemos sobre esta pintura la próxima semana. ¿Listo? Voy a quitar aquí esto no me deja quitar de grabar. Me dan 2 minutos